Continuamos viendo el relato de Jesús por su paso por la región de Samaria, de acuerdo a lo que nos menciona la palabra de Dios, escrito en el Evangelio que dejó escrito el apóstol Juan. Jesús en Samaria, hemos visto el motivo de su paso por Samaria, hemos visto el lugar donde llegó en Samaria, hemos visto también el estado en que llegó, es decir, nos ha relatado el estado en que llegó. Nos ha relatado también el encuentro que tuvo con una mujer samaritana. Y en esta ocasión, Jesús en Samaria, en los escritos del apóstol Juan, nos relata el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Ese diálogo tenemos que analizarlo a la luz de nuestra propia vida. Es decir, cada individuo, cada ser humano, tenemos que ver que es parte del diálogo que en ocasiones tenemos con Dios mismo, que lo cuestionamos a Dios, de dónde, cómo es de que ha creado los cielos, la tierra, para que todo eso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para ser agradable? Entonces encontramos la respuesta en la palabra de Dios. Dios nos sigue hablando, dice la Biblia que Dios nos ha hablado en estos postreros tiempos, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios nos ha hablado en estos postreros tiempos a través del Hijo. Es decir, seguimos escuchando palabra de Dios, pero solamente que la palabra de Dios ya todo está escrita aquí, en el santo libro de Dios. Ya no hay revelación nueva, ya no hay nada nuevo, todo está escrito aquí. Solamente que hay que interpretarlo. Y en esta ocasión tenemos que ubicarnos nosotros, quitar a la mujer samaritana y ponernos nosotros, como el encuentro que tuvimos con Jesús, que eso fue lo que vimos la vez pasada. El diálogo de Jesús con la mujer samaritana es una respuesta a una pregunta de la mujer. Dice el versículo 10, Juan capítulo 4, versículo 10, el diálogo es una respuesta de Jesús a una pregunta de la mujer. La pregunta de la mujer viene en el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber y que soy mujer samaritana? Lo que Jesús está respondiendo es, mira, yo no soy judío. Bueno, humanamente pues era judío, pero Jesús le da una respuesta mucho más profunda. Por eso Jesús aquí le responde de una manera muy profunda a la mujer samaritana, conforme a la pregunta que ella le hizo. Ella lo ubicó como judío, como un terrenal más de aquí, como un ser humano normal, y Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, es decir, si me conocieras a mí, si supieras que humanamente, pues sí, pertenezco a los judíos, pero si supieras quién soy yo realmente, tú le pedirías y él te daría agua viva. Una respuesta que la mujer no entendió, porque vemos luego en el diálogo, vemos lo que le contesta a la mujer, no entendió. Pero lo que Jesús está haciendo con esta respuesta, lo que quiere es de que conozca uno, el ser humano, conozcamos el don de Dios. La palabra de Dios es el regalo, que conozcamos el regalo de Dios, es decir, la vida de Dios, a Jesús mismo, la vida eterna, la oportunidad, la promesa. Por eso dice, si conocieras el don de Dios, ella no conocía, no en su conocimiento de la vida y de Dios, no tenía un conocimiento de vida eterna, no tenía un conocimiento de un regalo de Dios. Por eso dice aquí Jesucristo, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? El regalo de Dios es la vida eterna. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Que es Jesucristo, el único medio para esa vida eterna. Es decir, si tú conoces, todos debemos de conocer el regalo de Dios. El don de Dios es la vida eterna. La vida eterna la tenemos como un regalo de Dios. Nadie puede tener la vida eterna por sus obras, porque somos salvos por fe, no por obras. Y esto es don de Dios, dice Efesios. Nuevamente es un regalo de Dios. Lo que es la vida eterna es un regalo de Dios. Ese es el don de Dios. Y esto es lo que le responde el Señor Jesús. Si conocieras el regalo de Dios, es decir, la vida eterna, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Es decir, si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, que es el único medio que Dios puso para acceder a la vida eterna. Entonces, lo que Jesús quiere es de que se conozca el regalo de Dios, que se conozca quién es Jesús. Y eso nos lo dice a todos, no nada más a la mujer samaritana. O sea, Jesús nos está diciendo a todos, en este relato nos dice, que Él quiere que conozcan el regalo de Dios, que es la vida eterna. Que Él quiere que conozcan quién es Jesucristo. Que Él quiere que conozcan qué puede hacer Jesús. Para que conozca qué puede hacer Jesús, es lo que le da la respuesta. Porque dice, si tú me conocieras y tú supieras lo que puedo hacer por ti,
Entonces tú me pedirías agua, yo te daría agua viva. Esto es lo que puede hacer Jesús. Es el único que tiene esa facultad, porque dice la propia Escritura que toda potestad le ha sido dada al Señor Jesucristo, tanto en los cielos como en la tierra. Él es el único facultado para llevar al Padre, el único facultado para que a través de Él se obtenga la vida eterna, el regalo de Dios. Pero tenemos que conocer quién es Jesucristo, tenemos que saber quién es, y también tenemos que saber quién es lo que puede hacer por nosotros, por cada uno de los seres humanos que estamos aquí. En ese caso, la Biblia menciona nada más a una mujer samaritana, una mujer nada más. Aquí vemos y concluimos la vez pasada de que no hay discriminación, o sea, hombres y mujeres para Dios somos alma, porque Dios lo que ve es alma. Entonces, el diálogo es una respuesta a una pregunta de la mujer, el diálogo es una respuesta a una pregunta del ser humano en general. ¿Qué es lo que va a pasar después de esta vida? Y Dios nos dice, hay vida eterna, y ese es el regalo mío. ¿Y qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Conoce a mi Hijo Jesucristo. ¿Y qué puede hacer tu Hijo Jesucristo por mí? Bueno, tú le vas a pedir, o sea, hay algo que tiene que hacer el ser humano. Tú le vas a pedir y Él te va a dar agua viva. Ese es el diálogo de Dios con el ser humano o el ser humano con Dios, quitando a la mujer y poniéndonos cada uno en forma individual. El diálogo es un cuestionamiento de naturaleza humana. Es decir, Dios nos responde a través de su palabra, Dios nos habla a través de su palabra, pero no le comprendemos, porque queremos entender las cosas físicas, materiales. Por eso dice la mujer, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Un cuestionamiento a Dios de naturaleza humana. Cuando Dios es espíritu, la propia Escritura más adelante nos va a decir, por eso el Señor Jesús más adelante le dice, Dios es espíritu. Es decir, Dios no se basa en Jesucristo, que es Dios, el Espíritu Santo, no se basa en cuestiones de naturaleza físicas o materiales. Y aquí lo que vemos nosotros, de acuerdo a la incomprensión que tenemos el ser humano, es de que, pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, la Biblia dice, todo esto va a desaparecer, pero ¿cómo? ¿A poco va a desaparecer el universo, el cielo, las estrellas, la luna? No, pues no es posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pensamiento de nuestra naturaleza, de lo que vemos solamente. Ese es el diálogo que hay entre nosotros. Es muy distinto, o sea, no podemos platicar con Dios porque Dios es inmensamente sabio. Entonces lo que tenemos que hacer es comprender su palabra para poder entonces tener un diálogo con Dios y quitarnos poder ver pues el lado espiritual de todas las cosas. Para eso se necesita bautizarse, para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender su palabra, si no, es imposible comprender la palabra sin el Espíritu Santo. Es muy fácil entender la palabra para llegar al bautismo, pero ya luego comprender los misterios, comprender la profundidad de la palabra, se necesita el Espíritu Santo para poder hacerlo. Pero para poder llegar ahí, los pasos son muy sencillos y muy claros de acuerdo a la palabra de Dios. El diálogo de Jesús con la mujer samaritana es una respuesta espiritual de Dios. Dios siempre nos responde de manera espiritual, como cuando le respondió a aquel joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le responde de una manera espiritual. Es decir, los mandamientos, sabes, todos los he guardado desde mi juventud. Le dice, bueno, entonces vende todo lo que tienes, o sea, deshazte de las cosas materiales. Y algo que no se quiso deshacer el joven rico. Y es lo que sigue pasando. Por eso, aquí vamos a encontrar siempre la respuesta espiritual de Dios, porque Dios sabe lo que va a pasar, y Dios lo que ve es nuestra alma, y Dios lo que quiere rescatar es nuestra alma, y Dios lo que quiere es que nuestra alma muere con Él. Nuestro cuerpo, ¿qué se va a quedar? Aquí va a quedar sepultado o va a ser cremado, depende de cada quien. Pero eso no va a ir al cielo. Lo que va a ir al cielo o al tormento eterno va a ser el alma. Y Dios lo que busca es el alma. Por eso nos da una respuesta espiritual. Dice ahí Jesús, dice su palabra, Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es decir, quitan las cosas materiales, las cosas físicas. Jesús está respondiendo en un sentido espiritual. Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Y eso es lo que pasa. Bebemos agua física, y a las 2-3 horas y más en este tiempo de calor nos vuelve a dar sed. Pero dice aquí en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque Jesús es el manantial de vida, lo menciona Isaías, lo menciona Salmos,
Más adelante el Evangelio de Juan, el capítulo 7, menciona al Espíritu Santo como los ríos que corren dentro de nosotros, como agua viva. Esa es la respuesta que Dios da, el Señor Jesucristo da, y nos la da a todos los seres humanos. Si nosotros bebemos de su agua, y el agua, dice Apocalipsis, es gratuita, el que tenga sed venga y tome agua gratis, que lo llevará a la vida eterna. Esa es la respuesta espiritual. ¿Quieres vida eterna? Pues hay que beber el agua de Jesucristo. El agua de Jesucristo incluye ser obediente a cada uno de sus mandamientos y de su palabra. Si Jesús nos dice, el hecho de que bebas mi agua significa que te bautices, que te sumerges, que creas en mí, que seas obediente a los mandamientos, pues hay que hacerlo. Si es que uno quiere de esa agua viva, que por consiguiente será en nosotros la vida eterna. Es el diálogo que encontramos aquí, lo que nos relata el apóstol Juan en su evangelio, nos relata el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, y el diálogo son preguntas y respuestas. Es una respuesta a una pregunta de la mujer, es un cuestionamiento de naturaleza humana, y es una respuesta espiritual de Jesús. Dios les bendiga a todos.